Bienvenidos al curso de lenguaje. Este curso va dirigido para los alumnos de cuarto grado A, cuarto grado B. Valor del mes, valor de la esperanza. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con esta diapositiva y vamos a leer lo que dice aquí. Observa la siguiente imagen. Observamos unas dos personas. Una de ellas está con un micrófono y el otro está supuestamente respondiendo como preguntas. Vamos a ver qué es lo que dicen los globos. Buenos días. ¿Qué opina usted acerca de las campañas a favor de los damnificados del sur del Perú? Él está dando su respuesta y dice: yo estoy de acuerdo con estas, porque las personas necesitan alimentos, ropa y otros bienes. Pregunta, dice aquí: ¿Usted colaboraría con alguna de las campañas? Por supuesto que sí. Esta persona aquí, que vemos aquí, que hace las preguntas, está haciendo una entrevista. Cuando ella hace las preguntas, él las responde. Ella, la que hace la entrevista, se llama la entrevistadora, y el que responde la entrevista, las preguntas de la entrevistadora, ¿cómo se le llama? Entrevistar. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a ver este tema muy hermoso que se llama la entrevista. Hoy vamos a ver la entrevista. ¿Qué cosa es una entrevista? Una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etcétera, mediante una serie de preguntas. Las personas que hacen las preguntas se llaman entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Muy bien, entonces la entrevista nos dice que es una conversación para obtener información de algún tema, ¿no? Puede ser, pues, ¿no?, de la vida de esta persona. Puedes obtener información también, o, ¿no?, también esté preguntando sobre, no sé, algún tema en común. Puede ser de deportes. Por ejemplo, si hablamos de deportes, los que ven deportes con sus papis, bueno, no sé si habrán visto fútbol en América. Allí hay un personaje llamado Orderic. Él siempre sale a hacer entrevistas a las personas para preguntarles, pues, no, de repente el score de del partido. Por ejemplo, si juega el equipo de Alianza Lima y Universitario de Deportes, él sale y pregunta: bueno, ¿cuál es tu score para el día de hoy? Y algunos les responden: mi score va a ser 2-0 o 2-5, o de repente al revés, puede ser, ¿no? Alianza tiene, por ejemplo, Alianza puede tener 3 goles, la U 0, o la U puede tener 5 goles y Alianza 2. Bueno, ¿no? Entonces, pero ese personaje salía a hacer preguntas. Cuando nosotros hablamos sobre, de repente, preguntas sobre su vida, también en los diarios, también hay entrevistas que se hacen, ¿no? Y empiezan a preguntar, por ejemplo, a un artista de la farándula. Entonces preguntan: ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas en los días libres, cuando no estás en la televisión? Y entonces empieza a hacerle una serie de preguntas acerca de su vida. Por ejemplo, otro también que hacía tipo de entrevistas era Beto Ortiz, con el valor de la verdad. Él le hacía preguntas a quien, al entrevistado. Era un artista conocido, o de repente algún futbolista o alguno político. Él les hacía preguntas acerca de su vida y ellos tenían que responder a esas preguntas. Entonces, eso es la entrevista. Entonces, recordemos que la persona que responde o que hace preguntas, que hace preguntas, se llama entrevistador, y la persona que responde preguntas se llama
entrevistado, ¿ok? Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Bien, preguntas abiertas y cerradas. Bueno, en toda entrevista siempre hay preguntas y esas preguntas son abiertas y cerradas. Vamos a ver. Las preguntas que se les hacen, ¿ya? Las preguntas que se le hacen al entrevistado pueden ser abiertas o cerradas. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las que permiten al entrevistado de una respuesta amplia. Estas preguntas son qué, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo y quién. Entonces, aquí en las preguntas abiertas hacen que el entrevistado, por ejemplo, el que responde las preguntas, dé respuestas amplias. Por ejemplo, dice, ¿qué te gustaría hacer de aquí, por ejemplo, a 5 años? Entonces él empieza a explicar, me gustaría, ¿no?, poner un negocio donde pueda vender osos de peluche, pueda vender adornos, pueda vender ropa, no sé. Entonces empieza a decir, o sea, se empieza a extender, su respuesta es más amplia, ¿no? Es más larga, ¿no? Entonces empieza a contestar que quiero hacer esto, aquello, el otro, un montón de cosas, ¿ya? Entonces, aquí, entonces en la pregunta cerrada, dice, las preguntas cerradas son las que solo permiten contestar con sí o un no. Por ejemplo, ¿te gustan los gatos? No. O puede ser sí. ¿Te gusta hacer tareas? Sí. O tal vez no. Entonces, aquí tú puedes expanderte. En las abiertas, tú te puedes expander en tu respuesta. Por ejemplo, ¿te gusta comer fettuccine? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy delicioso, contiene esto, tiene proteínas, no sé, tú te puedes expander. En cambio, las preguntas cerradas, cuando te preguntan algo, solamente te limitas a decir sí o no y punto, ¿ok? Muy bien, continuemos. Las actividades. Estas actividades están en tu libro y dice hazlo tú. Busca en diarios o revistas alguna entrevista a tu personaje favorito y pégala en tu cuaderno, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, es la tarea, ¿ya? Muy bien, no les digo en qué página está porque en realidad no todos tenemos la misma página, ¿ya? Yo la tengo en la página 98. No sé en qué página la tendrán ustedes, pero busquen lo que es la entrevista, ¿ok? Es el tema del día de hoy, la entrevista. Y justo para terminar el tema, ahí vienen las actividades, que donde dice hazlo tú. Son dos, pero vamos a resolver solamente la número 1, ¿ok? Muy bien. Continuamos con la siguiente diapositiva. Muy bien, recomendaciones. Vamos a ver las recomendaciones. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno curso del lenguaje. Se copiará en el cuaderno solo la diapositiva 3 y 4. Copiar con mucho orden, respetando los signos de ortografía y puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado y enviarlo al Facebook indicado. Y ya sabes que si no puedes enviarlo al Facebook, puedes hacerlo por WhatsApp. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. El video se ha acabado y yo solamente les deseo que tengan un buen día.